Bueno, muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación a este encuentro que sé que reúne sobre todo a personas interesadas en la literatura, docentes, estudiantes y gente del medio cultural. Así que muchísimas gracias al Club de Lectura El Quijote por la invitación y también por acercarnos más a la obra de Miguel de Cervantes. Yo en esta ocasión voy a hablarles de las novelas ejemplares. Voy a hacer un recorrido general las novelas ejemplares de Cervantes, pero básicamente me voy a centrar en una de las obras de estas, porque como son 12, pues es inabarcable para el tiempo que tenemos, y me centraré en una de estas novelas que se llama La fuerza de la sangre. Permítanme compartir pantalla en este momento. Okay. ¿Sí se ve la pantalla? Me gustaría que me digan si se ve la pantalla. Sí, la estamos visualizando aquí. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Bien, vamos a ver. Ok, creo que aquí está mejor, ¿no? Ya. Cuando hablamos de las obras cervantinas o de Miguel de Cervantes Saavedra, casi siempre nos vamos a remitir o de manera inconsciente, quienes estamos insertos en el mundo de lo literario, inmediatamente nos remitimos al Quijote. Pero no hay que olvidar de ninguna manera que Miguel de Cervantes escribió otras obras y otras obras tan importantes como el Quijote, y una de esas obras o ese conjunto de obras son estas que denominamos novelas ejemplares. ¿Qué son las novelas ejemplares? Las novelas ejemplares son un conjunto, una recopilación de narraciones del año 1613. Aquí tienen ustedes en portada la primera edición de estas novelas ejemplares de 1613 que se imprimen en la imprenta de Juan de la Cuesta y está dedicada a uno de sus preceptores, al conde de Lemus. Eh, Perdón un segundito. Perdón, creo que había un problemita del... ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se está escuchando bien y se ve en la pantalla? No tenemos ningún problema de audio y la visual Ok. también está. Yo vi mi pantalla paralizada y pensé que tenía algún problema. Bien, como les decía, pues estas novelas ejemplares están dedicadas al conde de Lemus como se estilaba en esa época. Ahí ustedes ven que dice dedicado a don Pedro, Francisco, bueno, todos los nombres y apellidos de este noble, que es quien parece que de alguna manera está favoreciendo a Miguel de Cervantes Saavedra en algún momento, como era muy lógico. Muchos de estos escritores del siglo de oro y posteriormente tenían mecenas y por lo tanto también a estos mecenas o por favores les dedicaban las obras literarias. Bien, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Pero, ¿qué pasa con la obra de Miguel de Cervantes, con estas novelas ejemplares? Como todas las obras de este tiempo pasan por este terrible órgano censor de la literatura y del arte en general, que son pues el mundo por un lado eclesiástico y por otro lado el mundo monástico, ¿no? Tienen que los monarcas, los reyes, aprobar estas obras, no solamente por una cuestión económica, que también lo es, pero sobre todo por una cuestión moral, ¿no? A ver si las obras se circunscriben dentro de este universo de moralidad existente y concomitante con la religión, y por eso muchas de esas obras tienen que pasar por la censura y algunas de ellas, como se ve en esta imagen, no pasan esa censura, no pasan esos peritajes,
y son condenadas muchas veces a la hoguera o al oscurantismo, al silencio, no se publican. Miguel de Cervantes, que ya conoce todo el teje y maneje de esta obra, porque estamos hablando de 1613, un año en que ya tiene él alguna experiencia debido a que ya ha publicado El Quijote, está preparando esta segunda edición del Quijote, ya vienen otras obras, pero no ha tenido el éxito económico que se supone debió tener con El Quijote, ¿no? Ciertamente la obra está circulando por Europa, circulando por España, por otros países, inclusive ya con traducciones, pero no ha tenido el éxito que tenía. Y eso hay muchas razones, las personas que han estado y que me han antecedido en estos escenarios que han hablado sobre el Quijote, pues habrán dado más puntualmente estos datos de las razones por el éxito o no éxito económico y literario del Quijote. Sin embargo, lo que hace con estas novelas ejemplares Miguel de Cervantes es asegurarse de que van a tener todo el éxito posible. Y entonces él toma las precauciones necesarias porque piensa pues que este es un libro que está muy bien hecho. Es un libro ya de madurez de Miguel de Cervantes y por lo tanto dice, bueno, voy a cumplir todas las normas, voy a hacerlo tal como mandan, no solamente los doctos eruditos de la iglesia canónica, del canon este que norma las obras, sino también que lo haré tal como manda este acuerdo general, ¿no? de quienes publicaban en esa época. Yo aquí les tengo algunos datos de, por ejemplo, lo que hace el doctor Cetina, que es el primer prelado al que acude Miguel de Cervantes para que publique su obra. Aquí está la carta que él envía y cito, ¿no? Vea este libro, el padre presentado, Fray Juan Bautista de la Orden de la Santísima Trinidad, y dígame si tiene cosa contra la fe o buenas costumbres y si será justo imprimirse. Esto está fechado en una carta fechada en Madrid el 2 de julio de 1612, un año antes de que se imprima, ¿no? Esta es la carta que le envía pues, le envía el doctor Cetina a un fraile, que es la persona que va a estar encargada de dar fe de aquello, de que el libro pasa ese peritaje, ¿no? Aquí la respuesta dice, por comisión y mandado de los señores del Consejo de su Majestad, he hecho de ver este libro de novelas ejemplares y no tiene cosa contra la fe ni buenas costumbres. Antes, con semejantes argumentos, nos pretende enseñar su autor cosas de importancia y el cómo nos hemos de haber en ellas. Y este fin tienen los que escriben novelas y fábulas. Y así me parece que puede dar licencia para imprimir. Esto es una de las cartas, digamos, de recomendación que hace el doctor Cetina, donde dice que, pues sí, el libro se puede imprimir, ¿no? Y aquí está, luego parece que se envía a otro prelado, y este es Fray Diego de Ortigosa, que dice lo siguiente. Por comisión de vuestra Alteza he visto que el libro intitulado Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, y no hallo en él cosa contra la fe y buenas costumbres, por donde se lo pueda imprimir, por donde no se puede imprimir. Antes hallo en él cosas de mucho entretenimiento para los curiosos lectores, y avisos y sentencias de mucho provecho y que proceden de la fecundidad del ingenio de su autor, que no lo muestran en este menos que en los demás que ha sacado a la luz. En este monasterio de la Santísima Trinidad, de 8 de agosto de 1612. Fray Diego de Ortigosa. Bueno, aquí están algunos de estos puntos que les decía que tenía que ver con la aprobación, con este mundo de los censores, de los juicios que tenían que hacerse los libros antes de imprimirse, y aquí está, por último, la respuesta del padre Fray Juan Bautista, donde dice pues, que el libro sí puede imprimirse y por lo tanto no tiene engaños, no tiene vicios, más bien enseña con el ejemplo y es una honra la lengua castellana, dice, ¿no? Entonces, en este sentido,
ya pasa donde el rey el libro, a la cámara del rey, y ahí es donde se da el último aval. Pero vean que este aval también viene con costos económicos, ¿no? Hablamos de la precariedad en la que a veces hoy por hoy nos encontramos los artistas, y en esta época también era bastante común que los artistas vivieran tal precariedad económica porque tenían que pagar las sumas o los montos de los, y costearse sus propios libros. Aquí dice: yo, Hernando de Vallejo, escribano de Cámara del Rey, doy fe que habiéndose visto que los señores del un libro que con su licencia fue impreso, intitulado Novelas Ejemplares, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, le tasaron a 4 maravedíes el pliego, el cual tiene 70 pliegos y medio, que al dicho precio suma y monta 286 maravedíes de papel, y mandaron que a este precio y no más se venda, y que esta tasa se ponga al principio de cada volumen de dicho libro, para que se sepa y entienda lo que por él se ha de pedir y llevar, como consta y parece por el autodecreto que está y queda en mi poder, a que me refiero, y para que de ello conste de mandamientos a los dichos señores del Consejo, y pedimento de la parte del dicho Miguel de Cervantes, di esta fe, en la Villa de Madrid, a 12 días del mes de agosto de 1613, años Hernando de Vallejo. Bien, la primera edición entonces de las novelas ejemplares fue publicada en 1613, como les decía, impreso por Juan de la Cuesta, dedicada al conde de Lemos y costeada por Francisco de Robles. El precio de la publicación, 4 maravedíes de papel, en total por la cantidad de pliegos, 286 maravedíes, que era el costo del papel, y Cervantes al final termina cediendo los privilegios que le han dado para publicar su obra por 1.600 reales. Parece que los reales y los maravedíes circulaban a la par en esa época en España. Los maravedíes eran unas monedas como de uso más común, de uso para los más pobres. En cambio los reales, pues igual que después las coronas, también las usaban gente con más poder adquisitivo. Y aquí yo les he puesto la imagen que Madrid, de una placa donde funcionaba la imprenta de Juan de la Cuesta. En esta imprenta de Juan de la Cuesta imprime Cervantes no solamente sus novelas ejemplares, sino también El Quijote. Una imprenta más o menos de la época, una imagen, una pintura de cómo funcionaban las imprentas en esa época, ¿no? Ya era la época de la imprenta Gutenberg, por lo tanto era más fácil la circulación de los libros. Pero a todo esto, ya entrando en el tema que nos compete, el de las novelas ejemplares, ¿por qué Miguel de Cervantes le da a este libro el nombre de novelas ejemplares? Y responde el propio Cervantes en un prólogo que hace de entrada para su libro. En este libro de novelas ejemplares no solamente es que hay algunas particularidades, lo que nos hace pensar hoy por hoy en la genialidad, en la astucia, en el don que tiene Cervantes para ver más allá de su entorno, ¿no? Y a pesar que, como les dije al inicio, él cuidó hasta el último detalle, porque lo que quería es que esta obra circulara, y circulara muy bien, y que se traduzca y que se lea en muchos lugares. Él tenía mucha fe en las novelas ejemplares, no así en El Quijote, que había tenido tantos problemas y tantos dolores y angustias le había causado después de su publicación. Él pensaba que con estas novelas ejemplares él haría renombre, que haría renombre, nombre y algo de fortuna, ¿no? Y entonces él responde de estas novelas ejemplares. Dice: él es dado nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún provecho, algún ejemplo provechoso. Y si no fuera por no alargar este sujeto, quizás te mostrara el sabroso y honesto fruto que se podría sacar. Así, de todas juntas, como de cada una de por sí, mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república una mesa de trucos, donde cada uno pueda llegar a entretenerse, sin daño de barras, digo, sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan.
Bien, con esta, eh, con esta idea que nos da Cervantes de qué es lo que quiere, qué es lo que pretende hacer con sus novelas ejemplares, está clarísimo que él no solamente tiene mucha fe en estas novelas ejemplares, ¿no? Sino que además está diciendo que son novelas que van a deleitar y están puestas como en una mesa de juego, en una mesa para el disfrute de todos y todas, ¿no? Eh, el término novela aquí puede resultar un poco problemático. Por eso me quiero detener un poco en la idea de qué es lo que se concibe como novela en esta etapa, ¿no? En esta etapa no olvidemos que Miguel de Cervantes está a caballo entre la época medieval y el Renacimiento, ¿no? Y qué es lo que se considera como novela en ese momento. Eh, como ustedes sabrán, Miguel de Cervantes vivió mucho tiempo en Italia. Él vivió como soldado en Italia y entonces, sin duda alguna, tuvo una relación muy cercana con la literatura italiana, con estas obras como el de Camerón, como las obras de Giovanni Boccaccio, que habían circulado desde el año 1350 en adelante, ¿no? Del de Camerón, por ejemplo, de Boccaccio había circulado entre 1351 y 1353 se publica la obra. Entonces, lo que hace Cervantes es tomar esta palabra de novela, del derivado de la nouvelle, que viene de nova, nova o noticia, ¿no? Que tiene que ver con novela o noticia corta, ¿no? Tiene una relación directa con este asombro, con esta sorpresa de la noticia, es decir, con la presentación de la maravilla, desde un efecto de asombro de la realidad. Entonces, en este sentido, lo que hace Cervantes es traducir este nombre, ¿no? De nouvelle a novela. Y entonces imprime su obra con este nombre de novela. Cervantes, como les decía, traduce la novela a castellano y dice él, más bien aquí, una cosa particular también, ¿no? Dice Cervantes que no solamente ha escrito estas novelas, dice, a esto se aplicó mi ingenio, porque aquí me lleva mi inclinación y más que me voy a entender, y es así, que yo soy el primero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ellas andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras. Y estas son mis propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos del impreso. Y esto es totalmente cierto, ¿no? Lo que pasaba en España en esa época, que el género novela, como les digo, como tal, no existía. Existía una gran cantidad de formas y fórmulas narrativas. Existía la novela de caballería la novela pastoril, las églogas, pero la forma novela no existía como tal. Entonces lo que se hacía pues, era eh, traducir estas narraciones que eran casi siempre narraciones dentro de narraciones, este tipo de narraciones como el de Camerón, ¿no? Que van hiladas dentro de una gran narración, una misma historia donde se hilan muchas historias. Entonces, dentro del de Camerón, la historia es dos jóvenes que van al campo huyendo de la peste y entonces ahí empiezan a contar historias. Pero estas historias son también producto del recogimiento de otras narraciones, de narraciones que vienen de Oriente, de Europa también, pero sobre todo de Oriente, eh, literatura árabe, mozárabe, etc. Entonces lo que dice aquí Cervantes es cierto. Dice, yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, pero además dice Cervantes, todas las que han circulado son traducciones de lenguas extranjeras y estas son mis propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró. Entonces, él está defendiendo con este prólogo que no es usual que alguien ponga en su libro
como es el caso de estas novelas ejemplares, Miguel de Cervantes, pone en su libro un prólogo. No, ningún autor había hecho eso hasta la época. Poner un prólogo, presentarse él, decir soy yo, fulano de tal, así es mi rostro, hace un retrato de él y dice qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que va a presentar. En este sentido, esta visión de Cervantes es absolutamente adelantada y esto nos sirve para entender la importancia de Cervantes dentro del concierto de la literatura universal, ¿no? Eh, por lo tanto, estas novelas ejemplares eh, trabajan o entrañan una gran reflexión y una reelaboración de toda la narrativa que le precede, de toda esa tradición medieval, renacentista, de esa novela bizantina, como les decía, la novela caballeresca, picaresca, los entremeses, la comedia. Él lo que hace son dos cosas, ¿no? Ponerle el nombre de ejemplares porque cada una de esas 12 novelas son ejemplos de algún tipo de novela. Claro que es un ejemplo de novela, pero mejorada. Es decir, que vamos a ver, por ejemplo, novela picaresca en Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, en una de las novelas de este conjunto de las novelas ejemplares. Vamos a ver novela pastoril, con la novela que abre estas novelas ejemplares de Cervantes, que es La Gitanilla, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las novelas ejemplares de Cervantes se van a configurar como precursoras de la novela moderna. Pero por otro lado, como les decía, el término es novelas ejemplares. Hemos explicado que novel o novela viene de novel, de su novel, nuevo, noticia, que viene del origen italiano y de la misma novela italiana que ya ha precedido desde el 1300, pero en cambio el término ejemplar ahora nos podría connotar algunas cosas, ¿no? Pero la connotación real o las connotaciones son dos básicamente. La primera es que el término ejemplares es, como les decía, cada una de estas novelas va a ser un ejemplo de un tipo de novela o de un tipo de narración. Pero por otro lado también va a ser un ejemplo en el sentido moral y didáctico, es decir, van a dar ejemplo, van a dar un ejemplo a la época como una especie de una didáctica moralizadora, ¿no? Que es un juego también, porque como hemos explicado, lo que trata de hacer también su autor es que puedan estas novelas pasar el visto bueno de los censores. Y entonces, también, por otro lado, responder a ese espíritu de la época. No estamos hablando de un espíritu absolutamente religioso, y estas novelas cervantinas van a dar cuenta de ese espíritu religioso, la religiosidad va a estar presente en ella. Estas obras quizás son las de mayor madurez literaria, vital, expresiva, por lo tanto, creo yo que Cervantes, consciente, muy consciente de su trabajo, es que cuida hasta el más mínimo detalle de qué es lo que va a hacer con su novela. Con esta novela también Cervantes en vida ve algo de triunfo, ya después también verá, ya muerto verán otras traducciones. Aquí yo les he puesto algunas traducciones de esas novelas, la traducción de Barcelona de 1722, de Valencia de 1759, y una de La Haya, ¿no? De 1739 también, traducciones de las novelas ejemplares. Es decir, que la obra tuvo mucho éxito, circuló mucho por España. Bien, por España y por Europa, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido de las novelas ejemplares? Son 12 las novelas que se encuentran aquí. Son novelas, pero como no lo debemos entender como, con el término actual, repito, de la palabra novela. No son narraciones enormes, largas, estas de largo aliento, sino más bien obras breves, ¿no? Narraciones breves. Aquí tenemos La Gitanilla, El amante liberal, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, El licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. De aquí yo he tomado La fuerza de la sangre para el análisis de esta tarde-noche,
pero les recomiendo, especialmente a los jóvenes que quieran un poco entrar en este divertimento que también es este conjunto de obras, eh, eh, la, los relatos, por ejemplo, del Coloquio de los Perros, que es realmente genial, y El licenciado Vidriera, ¿no? El licenciado Vidriera, una obra alucinada para su época, un ser humano que se cree de vidrio, no se cree embrujado y se encuentra que es un ser humano de vidrio. Bien, vamos a la fuerza de la sangre. ¿Qué es la fuerza de la sangre? Esta es una de las novelas más breves, tal vez, de, de este conjunto de novelas. Vamos a hablar ya para introducirnos en la novela de los personajes de la obra. Los personajes de la obra son Leocadia, una joven de aproximadamente 16 años, Luis, que es el padre de Leocadia, la madre de Leocadia, que no aparece con nombre dentro de la obra, el hermano de Leocadia, que tampoco aparece con nombre, ni la criada de la familia, ¿no? Que tampoco tiene nombre. Y por otro lado, está Rodolfo. Rodolfo, que tiene entre 20 y 22 años aproximadamente, sus 4 amigos, el padre de Rodolfo, Estefanía, la madre de Rodolfo, y varios criados. Y por último, Luisico o Luis, el hijo de Leocadia y de Rodolfo. Yo los he puesto en estos dos grupos porque están muy bien diferenciados dentro de la novela. Porque están diferenciados porque todo el ambiente que se narra en esta novela y en estas novelas en general son ambientes palaciegos, ambientes que hoy conoceríamos como burgueses, ¿no? Y por lo tanto, entonces, Leocadia, aunque es de familia, se dice noble, digamos, son nobles tal vez venidos a menos, más que nobles, familia como una familia muy honrada, ¿no? Pero venida a menos sin fortuna económica. En cambio, la familia de Rodolfo es una familia noble, adinerada, de alcurnia, muy respetada dentro de ese espacio. El escenario de la obra se sitúa, sobre todo se sitúa en Toledo, en la ciudad de Toledo, alrededor del siglo XVII, aunque se supone que algunas escenas transcurren entre Italia, Barcelona, Génova y Nápoles, y de ahí vean la relación directa de Cervantes, porque Cervantes vivió en Italia y como soldado pues conoció estas ciudades, ¿no? Conocía su funcionamiento, también conocía su literatura, asistía a las tertulias que había en estas ciudades cuando no solamente en su trabajo como soldado, como militar, sino pues que disfrutaba en las tardes de ciertos lugares, de tertulias donde se hablaba de literatura y también, lógicamente, habrá tenido acceso a los libros de la época y de ahí es que tiene esa, si se quiere, tal vez no sería la palabra correcta decir influencia, ¿no? Pero desde ahí tiene esta relación directa con la literatura italiana. Pero estos escenarios que yo les digo de Italia, Barcelona, Génova y Nápoles, no se cuentan en la novela, solo se nombran, solo se enuncian. Sucede algo allá, pasa algo allá, el hijo se va allá, etc. Nada más. Bien, el argumento de la obra. En cuanto al argumento de la obra empieza con una escena terrible, con un suceso que va a cambiar y dar vuelta a toda la trama novelada, a todo lo que se puede armar dentro de la novela, pero sobre todo cambia la vida de los personajes. Este inicio terrible es un rapto y una violación. La violación de una mujer, de la, digamos, protagonista, si se quiere denominar como protagonista, que es Leocadia. En este sentido, Cervantes no tiene ningún reparo en hablar directamente de esta situación, ¿no? Ahí podríamos nosotros pensar en que La fuerza de la sangre es un relato que narra lo religioso por un lado, por otro lado el desafuero y por otro lado también la astucia. Podríamos ver la astucia. Sin embargo, estas son conclusiones que uno puede sacar de manera aislada
no necesariamente es lo que nos quiere mostrar y no era necesariamente lo que se quería mostrar en la época, no era ningún tipo de astucia femenina la que se quería mostrar, sino más bien como el triunfo de la fe, el triunfo de la religiosidad, inclusive sobre la razón, se tiene que imponer, ¿no? Por eso creo que La Fuerza de la Sangre es una novela que debe leerse y releerse a la luz de los escenarios actuales. Bien, como les dije, pues este es el suceso terrible que marca la vida de los personajes y es el que va a desatar toda una serie de acontecimientos que vamos a ver en esta trama novelada. Bien, yo no sé si haya dentro del grupo alguien que quisiera leer este fragmento. Si alguien se ofreciera a leer, sería genial. Dos participantes puede levantaron continuar la nomás mano. porque no tenemos habilitado todavía el micrófono de participación. ¿No puede participar nadie leyendo? Entonces, Lo puedo leer yo si desea. ya, muchas gracias. A ver. Una noche de las calurosas del verano, volvían de recrearse del río en Toledo un anciano hidalgo con su mujer, un niño pequeño, una hija de edad de 10 y 6 años y una criada. La noche era clara, la hora, las 11, el camino, solo y el paso tardo. Hasta 22 tendría un caballero de aquella ciudad a quien la riqueza, la sangre ilustre, la inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres le hacían hacer cosas y tener atrevimientos que desdecían de su calidad y le daban renombre de atrevido. Este caballero, Rodolfo, con otros 4 amigos suyos, todos mozos, todos alegres y todos insolentes, bajaba por la misma cuesta que el hidalgo subía. Encontráronse los 2 escuadrones, el de las ovejas con el de los lobos, y, con deshonesta desenvoltura, Rodolfo y sus camaradas, cubiertos los rostros, miraron los de la madre, y de la hija y de la criada. La mucha hermosura, la Leocadia, despertó en él un deseo de gozarla, y en un instante resolvieron robarla. Por dar gusto a Rodolfo, que siempre los ricos hallan quien canonice sus desafueros y califique por buenos sus malos gustos. Arremetió Rodolfo con Leocadia y, cogiéndola en brazos, dio a huir con ella, la cual no tuvo fuerzas para defenderse, y el sobresalto le quitó la voz para quejarse, y aún la luz de los ojos, pues, desmayada y sin sentido, ni vio quién la llevaba, ni a dónde la llevaban. Dio voces su padre, gritó su madre, lloró su hermanico, arañóse la criada, pero ni las voces fueron oídas, ni los gritos escuchados. Bien, muchísimas gracias por la lectura. Efectivamente, ¿no? Aquí ya vemos a fuerza de citas textuales qué es lo que sucede, ¿no? Unos ancianos que vienen con su hija y su hijo, ¿no? Bueno, dicen ancianos, ¿no? Pero habría que ver hasta dónde cabe la palabra anciano dentro de la narración, pero en todo caso viene este anciano o este hombre con su esposa, con su hija de 16 años, con un pequeño niño y con su criada, y aparecen estos jóvenes, entre ellos está este caballero Rodolfo, con otros 4 amigos suyos, dice que todos eran mozos, todos alegres y todos insolentes, pero sobre todo habla de una situación real, ¿no? La inclinación torcida, la libertad demasiada y las compañías libres de quien la riqueza y la sangre ilustre permiten todos estos libertinajes, ¿no? Y entonces, como está acostumbrado a obtenerlo todo, lo que hace es raptar a Leocadia porque la ve que es una chica guapa y entonces
se queda prendado de su hermosura, pero esa hermosura, lo que dice él es que debe tenerla, no debe poseerla, y por eso la rapta, se la lleva a su casa de tal guisa que la lleva a su casa, y como él tiene, es único hijo consentido, tiene sus propios aposentos, y sin ningún problema la mete en sus aposentos a Leocadia, que va desmayada, y ahí va a proceder a violarla, a tener de ella su más valiosa prenda, ¿no? Como dice la propia Leocadia. Les leo el siguiente párrafo. Dice: Rodolfo llegó a su casa sin impedimento alguno, y los padres de Leocadia llegaron a la suya lastimados, afligidos y desesperados, confusos, sin saber si sería bien dar noticia de su desgracia a la justicia, temerosos no fuesen ellos el principal instrumento de publicar su deshonra. Vean aquí, yo he subrayado esto de publicar su deshonra, porque hay textos, y aquí voy a hacer un paréntesis, hay textos que nos sirven muy bien también para trabajar dentro de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en las clases. Porque, por ejemplo, este es un libro o una novela que habla de situaciones absolutamente complejas y complicadas, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Los padres tienen miedo, y tienen miedo a ser deshonrados. Temerosos, dice, no fueran ellos el principal instrumento de publicar su deshonra. Es decir, no quieren acudir a la justicia inmediatamente, no quieren acudir porque tienen miedo a ser deshonrados. ¿Al qué dirán? ¿A qué dirá la gente si todo el mundo se entera de que su hija ha sido violada, de que su hija ha sido ultrajada? Por eso no van a la justicia. Ya ven que van a ver que se va a repetir 2 veces o algunas veces. Antes de que de su desmayo volviese, Leocadia había cumplido su deseo Rodolfo. Oscura robó la mejor prenda de Leocadia. Quisiera luego Rodolfo que de allí se desapareciera Leocadia, y le vino la imaginación de ponerla en la calle, así desmayada como estaba. Y yéndole a poner en obra, sintió que volvía en sí diciendo, ¿no? Que volvía en sí Leocadia. Aquí habla Leocadia. O tú, cualquiera que seas, que aquel que aquí está conmigo, y en esto tenía asido las manos de Rodolfo. Si es que tu alma admite género de ruego alguno, te ruego que ya que has triunfado en mi fama, triunfas también en mi vida. Quítamela al momento, que no es bien que la tenga la que no tiene honra. Mira que el rigor de la crueldad que has usado conmigo en ofenderme se templará con la piedad que usaras en matarme. Y así, en un mismo punto, vendrás a ser cruel y piadoso. Es decir, que una mujer sin honra en ese momento, una mujer que pierde su virginidad y que pierde su virginidad por una violación, igual sigue siendo una mujer sin honra. Y por lo tanto le pide que le quite la vida porque es mejor morir que vivir en ese oprobio. Vean esta situación terrible, ¿no? A la que nos cuenta aquí Cervantes. Miren lo que sucede luego, dice: la respuesta que dio Rodolfo a las discretas razones de la lastimada Leocadia no fue otra cosa que abrazarla, dando muestras que quería volver a confirmar en él su gusto y en ella su deshonra. Es decir, que quería poseerla otra vez. El abrazo en la época medieval significa pues posesión, ¿no? El abrazo amoroso. Y aquí dice claramente, dando muestras que quería volver a confirmar en él su gusto y en ella su deshonra. Leocadia, con más fuerza de las que su tierna edad prometían, se defendió con los pies, con las manos, con los dientes y con la lengua, diciéndole: traidor, desalmado hombre, quien quiera que seas, lo que ahora pretende no lo es alcanzar sino con mi muerte. Ahí, bueno, no sé si ustedes los estén leyendo, pero en todo caso, finalmente Rodolfo deja de acosarla, ya se enfría su estado de ánimo, y lo que hace es irse, ¿no? Irse de los aposentos, dejarla ahí, salir de la casa, dejarla encerrada y buscar a sus amigos para hacer, ¿no? Porque quiere ya deshacerse de ella, ya no sabe qué hacer, ya la llevó a la casa, pero ahora qué hace con ella. Entonces aquí Leocadia lo que hace es que se levanta del lecho y anda
dando vuelta por el aposento, y empieza a tantear, a ver los espacios, toca una ventana, ve la cama, que es una cama ricamente decorada, que tiene tapices, que tienen una serie de escritorios de damascos, etcétera, y muchos adornos en la estancia. Y en uno de esos escritorios, dice ahí, en un escritorio que estaba junto a la ventana, vio un crucifijo pequeño, todo de plata, el cual tomó y se lo puso en la manga de la ropa, no por devoción ni por hurto, sino llevada de un discreto designio suyo. Este va a ser el punto detonante, porque en las obras de arte de la literatura, pues no hay ningún cabo suelto. La literatura no deja, la literatura seria y bien elaborada nunca va a dejar un cabo suelto, ¿no? Y entonces este crucifijo tiene una razón de ser, va a tener una razón de ser. Entonces, después de esto llega Rodolfo, le venda los ojos con un pañuelo, la toma del brazo y la saca de su habitación, ¿no? Y Leocadia le ha pedido que la deje en la iglesia mayor del pueblo, en la catedral. Por eso es que el escenario siempre va a ser este escenario de la ciudad de Toledo, que es una ciudad que luego se vuelve una ciudad, primero es una ciudad, digamos, como parte del imperio, pero luego se vuelve una sociedad más monástica, ¿no? Mucha religiosidad. Y entonces Leocadia le va a decir aquí a Rodolfo, que no sabe su nombre, porque él además nunca le ha hablado, no le conoce ni la voz, le dice que por favor la deje junto a la iglesia mayor de Toledo, ¿no? Lo que sería la catedral en este momento. Y ahí la deja él, la deja con los ojos vendados y se va. Entonces dice, queda sola Leocadia, quitóse la venda, reconoció el lugar y de allí a poco se fue a la suya, o sea, a su casa, llena de sobresalto y alboroto. En breves palabras, les dio cuenta de todo su desastrado suceso a sus padres, ¿no? A lo último les mostró el crucifijo que había traído. Ella les muestra a su padre el crucifijo. Dijo a sí mismo que si a sus padres les parecía ser bien conocerle, ha de ser concederle, ¿no? Que por medio de aquella imagen los sacristanes dijesen en los púlpitos que en el que hubiese perdido tal imagen la hallaría en poder del religioso, y que así, sabiendo el dueño de la imagen, se sabría la casa y aún la persona de su enemigo. Es decir, que ella se lleva el crucifijo pensando, alguien va a venir a reclamar ese crucifijo, y cuando alguien lo reclame, pues sabré quién es el que ha sido mi enemigo, ¿no? Mi violador, mi mancillador. Ella dice eso, pero vean lo que le responde el padre, ¿no? El padre le da algunas razones, pero le da, entre todas esas razones, le da esta. A esto replicó el padre, lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, a la imagen, ¿no? Y advierte, hija, que más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios pues tú ni en el dicho, ni en el pensamiento, ni en el hecho le has ofendido. Tente por honrada, que yo por tal te tendré, sin que jamás te mire, sino como verdadero padre tuyo. Es decir, que aquí Leocadia está reclamando, solicitando a su padre que vaya donde la iglesia mayor, donde el sacristán, y le pida que por favor que anuncie que han encontrado un Cristo y que cuando venga el Cristo, pues lo aprendan, ¿no? Pero el padre le dice que no, que es mejor que se encomiende a esa imagen, ¿verdad? Porque más lastima una onza de deshonra pública, una onza, que una arroba de infamia secreta. Es decir, que le dice que se calle, que guarde silencio, que no denuncie, que no cuente a nadie lo que le ha pasado, que no hable de su violación, que no se lo diga a nadie, que se mantenga en secreto y que más bien se encomiende a esa imagen que tenga. Bien, continuamos. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo y Leocadia, que piensa que no sale de su casa porque piensa que todo el mundo va a leer en su frente, dice literalmente, ella piensa que todos van a leer en su frente su deshonra,
ella pasa en su casa, pero pasa el tiempo y pasan los meses y se da cuenta que está preñada. Así dice el texto. Se dio cuenta que estaba embarazada. Otra vez lágrimas, llanto. Imagínense, una niña de 16 años ha sido violada y luego está embarazada. Entonces pasa el tiempo, vuela el tiempo, dice, llegó el punto del parto, no llamaron a la partera y parió en secreto, ¿no? Dio a luz a un hermoso niño, y luego este niño lo llevan a una aldea donde es criado por 4 años, al cabo de los cuales la abuela lo va a ver y lo llevan a la casa, supuestamente es un sobrino, y lo llevan como un sobrino, ¿no? No como el hijo de Leocadia, no como su nieto, sino como un sobrino. Y este niño pues le pusieron el nombre de Luis. Era hermoso, dicen, de condición mansa, de ingenio agudo. Cuando iba por la calle llovían sobre él millares de bendiciones, porque era un niño bonito, educado, honesto, ¿no? Sucedió pues que un día el niño, y aquí ya viene el desenlace de la historia, que el niño fue con un recado de su abuela. Acertó a pasar por una calle donde había carrera de caballos, de caballeros, dice, pero es carrera de caballos. Púsose a mirar, a tiempo que no pudo huir de ser atropellado de un caballo. Pasó por encima de él y dejóle como muerto, tendido en el suelo, derramando mucha sangre de la cabeza. Un caballero anciano que estaba mirando la carrera se arrojó de su caballo y fue donde estaba el niño y quitándole de los brazos de uno que ya la tenía, le puso en los suyos. Se fue a su casa, ordenando a sus criados que le dejasen y fuesen a buscar un cirujano que al niño curase. Muchos caballeros le siguieron, lastimados de la desgracia de tan hermoso niño. Corrió la noticia de boca en boca hasta que llegó a los oídos de los abuelos y de su encubierta madre, los cuales salieron a buscar a su querido. Es decir, aquí interviene, como siempre, el benévolo azar, ¿no? Esto en literatura se llama la anagnórisis, ¿no? El giro de la narración, la sorpresa, lo que va a desencadenar el desenlace. Entonces, resulta que estos buenos señores, o este señor lo lleva a su casa, lo hace atender del mejor cirujano y pues lo atiende ahí, ¿no? Porque le dice que se quede hasta que se recupere, que él se hace cargo de todos los gastos, porque es un niño muy, muy bonito, que no merece, es un niño muy lindo, que además le recuerda a su hijo, ¿no? Le recuerda a su hijo. Y entonces lo atienden con absoluto esmero y con cuidado. Dice, admirados quedaron de tanta cristiandad los abuelos, porque eran cristianos y que en el nombre de Dios curaban a su supuesto sobrino, ¿no? Pero la madre quedó más admirada, estamos hablando de Leocadia, porque miró atentamente el aposento donde su hijo estaba y claramente, por muchas señales, conoció que aquella era la estancia donde se había dado fin a su honra y principio a su desventura. Sacaron a la luz la verdad de todas sus sospechas en los escalones que ella había contado cuando la sacaron del aposento tapados los ojos. Halló que el que llamamos Rodolfo estaba en Italia los mismos 7 años. O sea, Rodolfo se había ido a Italia, en la narración se cuenta, que ustedes tendrán oportunidad de leerla, espero que sí, que él se va, después de que la viola a Leocadia, se va, después de 3 días se va a Italia, ¿no? Se va con sus amigos y se va con la venia de su padre, el beneplácito de su padre. Bien, y estaba ya 7 años. Leocadia, una vez que se halló sola con ella, le dijo a la señora, ¿no? A la que sería madre de Rodolfo. Yo, señora, soy noble porque mis padres lo son y han sido todos mis antepasados. Doña Estefanía, que así se llamaba la madre de Rodolfo, esperó todas las que quiso decirle, que fueron aquellas que bastaron para contarle la travesura de su hijo, la deshonra suyo, el robo, el cubrirle los ojos, al traerla a aquel aposento, las señales en que había conocido ser aquel mismo que sospechaba, para cuya confirmación sacó del pecho la imagen del crucifijo que había llevado. Este niño, señora,
con quien habéis mostrado el extremo de vuestra caridad, es vuestro verdadero nieto. Permisión fue del cielo el haberla atropellado para que trayéndolo a vuestra casa, hallase yo en ella, como espero que de hallar, sino el remedio que mejor convenga, y cuando no con desventura, a lo menos el medio con que pueda sobrellevarlo. Bien, entonces pasa esta situación, ella le comenta a la que sería prácticamente su suegra, ¿no? A la madre de Rodolfo, a la madre de su violador, le cuenta lo que ha pasado y esta señora pues la abraza, la besa, le cuenta a su marido, lo manda a llamar en ese momento, entienden por qué el parecido, por qué el abuelo salta sobre este niño cuando lo ve en el piso, porque es la fuerza de la sangre. Por eso el título de la novela, ¿no? Es la fuerza de la sangre, ese llamado de la sangre que siente este hombre por este niño que está ahí tendido en el suelo y por eso se lo lleva a su casa y luego ven el parecido que tiene con su propio hijo que es Rodolfo y cuando ella le da todas las señas y le muestra el crucifijo, pues ya se dan cuenta que efectivamente ella es, la madre de su nieto, ¿no? En ese momento lo que hacen es despachar el padre correos para Nápoles para pedirle a su hijo que venga inmediatamente, ¿no? Que venga inmediatamente porque le tienen esposa o le tienen concertado casamiento con una mujer de hermosura sobrenatural, le dicen, ¿no? Y no permiten que ni Leocadia ni su hijo vuelvan a su antigua casa, sino que se quede con ellos. Y lo que hace es la madre armar todo un ardid para engañar a Rodolfo y posibilitar que Rodolfo se case con Leocadia porque ningún hombre iba a aceptar casarse con una mujer que ya tiene un hijo y que, bueno, primero que ha sido deshonrada y segundo que tiene un hijo, ¿no? Entonces la madre arma un ardid para lograrlo. Lo que hace aquí es que cuando ya llega el hijo de Italia, lo tiene en su casa, le dice que ha preparado una cena, etcétera, etcétera. Entonces le pone en las manos de Rodolfo un retrato y le dice, yo quiero, Rodolfo hijo, darte una gustosa cena con mostrarte a tu esposa. Este es su verdadero retrato, pero quiero te advertir que lo que le falta de belleza le sobra de virtud. Es noble y discreta y medianamente rica. Y pues tu padre y yo te la hemos escogido, asegúrate que es la que te conviene. Le dice la madre, le muestra este retrato de una mujer tremendamente fea, de una mujer horripilante. Y responde Rodolfo. Atentamente miró el retrato y dijo, si los pintores suelen ser pródigos de la hermosura con los rostros que retratan, lo han sido también con este, sin duda, creo que el original debe ser de la misma fealdad. Aquí hay un poco de picaresca, ¿no? Señora madre mía, justo es y bueno que los hijos obedezcan a sus padres. La hermosura busco, la belleza quiero, no con otra dote que la de la honestidad y buenas costumbres. Pero si esto trae mi esposa, yo serviré a Dios con gusto y daré buena vejez a mis padres. Respondióle que ella procuraría casarle conforme a su deseo, que no tuviese pena alguna, que era fácil deshacerse los conciertos que de casarle con aquella señora estaban hechos. Entonces, él le dice que no se va a casar con una mujer fea, que lo único que busca en una mujer es la belleza, la honestidad y buenas costumbres, que no le interesa dinero, no le interesa otra cosa, solamente la belleza. Que si eso trae su esposa, él aceptará, pero que a esta mujer fea no la quiere. Entonces la madre le dice que bueno, consciente, le dice está bien, procederé, voy a deshacer el compromiso con esta señora fea y voy a permitir que te cases con la mujer que tú quieres. Y aquí dice, si alguien me ayuda con la lectura, que ya no me quiero quedar sin voz, que es el último fragmento. ¿Desde dónde? Desde el principio, donde dice, dijo a su criado, dijo a un criado. Ya. Dijo a un criado, decid a la señora doña Leocadia que nos venga a honrar esta mesa. Venía vestida, por ser invierno, de una saya entera de terciopelo negro,
llovía de botones de oro y perlas, cintura y collar de diamantes. Sus mismos cabellos le servían de adorno y tocas. Traía de la mano a su hijo. Los que allí estaban embebecidos mirándola de atónitos no acertaron a decir palabra. Rodolfo, que desde más cerca miraba la incomparable belleza de Leocadia, que comenzó a sudar, a perderse de color en un punto, sobreviniéndole un desmayo. Rodolfo, pues por llegar presto a ella, tropezó y cayó 2 veces, puesto el rostro sobre el pecho de Leocadia. Su madre, casi como adivina de lo que su hijo sentía, le dijo: no te corras, hijo, de los extremos que has hecho. Has de saber, hijo de mi alma, que esta desmaya que en los brazos tengo en su verdadera esposa. Llamo verdadera porque yo y tu padre te la teníamos escogida, que la del retrato es falsa. Rodolfo, llevado de su amoroso y encendido deseo, juntando su boca con la de la estaba como esperando de que se le saliese el alma para darle acogida en la suya. Volvió en sí Leocadia, y con su vuelta volvió la alegría y el contento. Doña Estefanía, diciendo al cura que luego desposase a su hijo con Leocadia. Él lo hizo así. Ansí. Así, correcto. Bueno, estamos hablando del español del siglo XVII, ¿no? Entonces, lógicamente que a pesar de las traducciones que tenemos, se trata de tener la misma lengua. Bien, este es, a grosso modo, es más largo y detallado, pero les he querido traer aquí el entremés completo de lo que sucede, ¿no? Leocadia se presenta ante la mesa toda adornada, arreglada, vestida como una reina, porque así lo ha hecho su casi suegra, doña Estefanía, y entonces pues esto resalta la hermosura de Leocadia y lo que hace es que Rodolfo se enamore de la belleza, es decir, que Rodolfo es, es un hombre que solo le interesa la belleza, ¿no? El resto no le interesa. A tal punto que al instante se enamora de ella que no puede soportar la presión en la que está en ese momento, se desmaya, Rodolfo cae encima de ella, todos piensan que se va a morir, etcétera, etcétera, pero al final doña Estefanía tenía todo preparado y conociendo a su hijo le dice en algún momento, eh, lo que le dice es que no te corras, hijo, de los extremos que has hecho. O sea, le dice, yo ya sé todo lo que has hecho, ¿no? Porque también Rodolfo la reconoce, ¿no? Rodolfo reconoce al personaje, reconoce lo que ha hecho, pero también está reconociendo la belleza y lo que hace ahí simplemente es que llaman al cura, que ya está preparado todo, ya está dentro de la casa, y los casa, ¿no? Es decir, que aquí la historia tiene un aparente final feliz. Aquí termina la historia. Aquí termina esta novela de la fuerza de la sangre. Termina en este aparente final feliz, es decir, que Leocadia se casa con su violador. ¿Por qué es un final feliz y es un final aprobado y canonizado? Porque tiene que ver con el matrimonio. El matrimonio es la honra de una mujer en esa época. Y entonces, por lo tanto, no hay ningún problema en que ya esta honra ha sido digamos, de alguna manera salvada, ¿no? Ya no es Leocadia de ninguna manera una mujer deshonrada. Es una mujer que llega a final término y la familia está feliz y Luisito vive con su padre, con su madre, con sus abuelos, ¿no? Entonces, todas estas discordias y rencillas dentro de la novela van reflejando a través de esa técnica de claroscuro que nos presenta Cervantes, ¿no? El claroscuro, como en esas obras también de Goya, donde Toledo y su gran catedral son como los escenarios, pero también lo es la trama, ¿no? La trama va presentada de esa manera, con esos eh,
esas ideas de lo que sucede terrible, pero luego puede ser arreglado a través de este matrimonio que se arregla. En este sentido, todas estas narraciones de Cervantes guardan relación con ciertas ideas de la fábula, ¿no? La fábula que tiene al final un sentido de moraleja o lección, ¿no? Que tenía que dejar a quienes leyeran, ¿no? Estos finales también tienen que ver con la fábula Milesia, que era en el ámbito hispano, se consideraba esa fábula Milesia llegada o traída o sustraída del mundo árabe, cuyo fin era persuadir o pasar el rato, ¿no? Era considerado como una especie de pérdida de tiempo, es decir, eran como historias para entretener. De hecho, lo que dice Cervantes de esta narración es que esta narración sucedió en la realidad, que ahora estos personajes viven tranquilos en Toledo y que están viejos. Al final la narración termina diciendo que están viejos y que tienen nietos, dice, ¿no? Dice al final, les leo, dice: fuéronse a acostar todos, quedó toda la casa sepultada en silencio, en el cual no quedará la verdad de este cuento, pues no lo consentirán los muchos hijos y la ilustre descendencia que en Toledo dejaron y ahora viven en estos dos venturosos desposados, y que muchos y felices años gozaron de sí mismos, de sus hijos, de sus nietos, permitiendo todo por el cielo y por la fuerza de la sangre que vio derramada en el suelo el valeroso ilustre cristiano abuelo de Luisico. Es decir, que él dice que es parte de una historia real. Bien, me gustaría dejar un tiempo para preguntas, para personas que están aquí, que sé que de repente están interesados en alguna pregunta, en alguna duda, algún comentario, alguna acotación que quisieran hacer. Estimada Xiomara, ¿le falta algo más de los aportes de su presentación? Bueno, más bien me gustaría escuchar preguntas. Sí tendría algo más que acotar, pero no sé si me queda tiempo todavía. Ya, nosotros al momento ya tenemos la transmisión habilitada exclusivamente para usted. Y los participantes que están participando a través del chat de las redes sociales todavía no pueden coparticipar. Ya. ¿Qué tiempo me queda? Ya estamos con el tiempo cumplido. Bien, habíamos empezado un poco tarde, pero está bien, no hay ningún problema. Yo quería un poco concluir con que el efecto dramático es un recurso narrativo que se usa mucho en la literatura cervantina, ¿no? La anagnórisis, creo que sí algo nombré, ¿no? Esto es esencial por parte de los personajes porque son el momento de que los seres queridos o los seres de su entorno se reconocen, ¿no? Todo ese ocultamiento que ha habido hasta ese momento es como una explosión, ¿no? Para que haya también el clímax de la obra, ¿no? Es la revelación que altera la conducta de los personajes y los obliga de alguna manera a hacerse una idea más exacta de lo que está sucediendo, de lo que les rodea, pero también les obliga a hacerse cargo de ciertas situaciones. Entonces, en este sentido, pues lo que pasa con la fuerza de la sangre es que este planteamiento de la fuerza de la sangre con la felicidad, con la figura de Cristo dentro de la propia narración, es bastante importante, ¿no? El crucifijo tiene una relevancia capital dentro del texto porque en todo este universo ficcional el mundo teológico no va a pasar nunca desapercibido, ¿no? Y este mundo teológico que se lee en estas novelas y especialmente en esta novela de Cervantes, nos sirve para poder de repente entender mejor todos esos conflictos que ahora nos podrían parecer tan extraños, ¿no? Porque vemos cómo todo un entramado social acepta este tipo de situaciones. Es decir,
la violación de un personaje en la literatura, aunque sea ficcional, está perfectamente aceptado por su entorno. Es aceptado por el padre, es aceptado por la madre de Rodolfo luego, y en el caso del personaje de Leocadia, a pesar de que ella usa el ingenio para que es tomar este crucifijo como un instrumento de prueba para su ofrenda, no deja de ser infructuoso, ¿no? Porque sí le sirve para alguna cosa, pero realmente su fin es que esto le sirva para vengarse o para vengar su ofrenda, y no ocurre de esa manera. En este sentido, los personajes femeninos son presentados como no sujetos, ¿no? Sino como simplemente seres que están dinamizando la acción narrativa. Eso me quería dejarles al final con un pequeño retrato de Goya que hizo de Leocadia, una de las pinturas negras de Goya. Se supone que no es la Leocadia de Cervantes, pero me gustaría pensar que sí es esta Leocadia que pinta dentro de ese grupo de pinturas negras el gran pintor del claroscuro como es Goya. Eso, muchas gracias.